Bienvenidos, estimados estudiantes. Esta es la cuarta semana de trabajo del curso Pensamiento Social Cristiano, grupo teórico número 8. Esta semana que va del 22 de junio al 26 de este mes, estamos desarrollando contenidos que corresponden a nuestra asignatura. Competencia orienta sus acciones con responsabilidad ciudadana en los contextos que le toca vivir, según los criterios del pensamiento social cristiano. Reconoce las diferentes características, indicador de logro, reconoce las diferentes características del pensamiento social cristiano. Estamos en la segunda unidad, el pensamiento social cristiano y el proceso de interpretación de la realidad. Este periodo, esta unidad va del 15 de junio al 26 de junio. El tema que corresponde esta semana, el tema número 4, la función crítica del texto bíblico en la doctrina social, en el pensamiento social de la Iglesia y en la doctrina social de la Iglesia. La ponderación de esta semana es del 15% de la nota final. Algunas indicaciones para este curso. El objetivo de la cuarta semana de trabajo, determinar la función crítica que ejerce el texto bíblico en el pensamiento social cristiano a partir de un ejercicio de análisis textual. O sea que en la interpretación de la realidad, desde el punto de vista del pensamiento social cristiano, la utilización funcional de la Sagrada Escritura es para buscar una iluminación o una interpretación de los hechos de la cotidianidad a la luz de los acontecimientos que se dieron en torno a la vida de Jesús y en general pues a la vida de los escritores sagrados. Para el desarrollo del tema 4 hay que tener en cuenta los siguientes apartados. El fundamentalismo en la lectura bíblica. Hay una tendencia fuerte actualmente en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en lo que se refiere al fundamentalismo cristiano. Hay fundamentalismo musulmán, hay fundamentalismo hindú. En las distintas religiones siempre se dan fundamentalismo. Fundamentalismo quiere decir el apegarse mucho, literalmente, o demasiado, o en modo exagerado, a los textos fundantes de las distintas religiones y aplicarlos en modo radical. Pero en todo caso, pues se les ofrecen algunos recursos para que puedan profundizar en esa temática. El segundo subapartado es exégesis y hermenéutica, que son dos palabras técnicas de las cuales pues lo importante es tener una noción general de lo que significan. Y el tercer apartado, el ejemplo de exégesis bíblica, se va a estudiar la parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37, y se va a tratar de hacer un pequeño estudio textual, literario, y al final pues una aplicación, ¿verdad? Buscar una aplicación en el tiempo actual. Al finalizar esta cuarta semana de trabajo, el estudiante debe saber dar respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Qué es la exégesis bíblica? ¿Qué es la hermenéutica bíblica? ¿Y qué es el fundamentalismo bíblico? Hay que tomar en cuenta que todas las actividades que se programen en esta semana, esta cuarta semana de trabajo, inician este día 22 de junio y concluyen el viernes 26 de junio a las 12 de la noche. Entonces, por favor, ¿verdad?, tomar nota pues de estas indicaciones. Material de trabajo. Los materiales de apoyo para la cuarta semana de trabajo corresponden a cada uno de los apartados. Primero, el fundamentalismo en la lectura bíblica. Ahí les he colocado un link que les puede ayudar a tener una noción general de lo que es el fundamentalismo bíblico, preponderantemente cristiano. Entonces ahí está el link, ¿verdad?, para que puedan hacerse una idea. Es una definición sencilla. Luego está exégesis y hermenéutica. En este caso sí hay que hacer un esfuerzo por investigar personalmente, cada uno de ustedes, con sus recursos digitales, qué es exégesis y qué es hermenéutica. Muy bien, el apartado 3 es el ejemplo de exégesis bíblica, parábola del buen samaritano, Lucas 10,
versículos del 25 al 37. Al final de la presentación de la guía de trabajo les voy a hacer un ejemplo de análisis textual breve, para que ustedes también puedan seguir ese ejemplo, y también les voy a subir en modo escrito las partes que tiene el ejercicio, para que también cuando ustedes escriban el ejercicio en la tarea número 2, ya voy a explicar, puedan ustedes pues desenvolverse pues correctamente. Finalmente, actividades de aprendizaje y evaluación. Todas las actividades estarán habilitadas en el aula virtual hasta el día viernes 26 de junio a las 12 de la noche. Pero se sugiere a los estudiantes completar sus tareas antes de esa hora para que no tengan dificultades en la ponderación de su nota. Las actividades de aprendizaje con sus respectivas evaluaciones para la cuarta semana de trabajo son las siguientes. Actividad número 1, porcentaje, 5%. Es una tarea, es un glosario. En ese glosario, indicaciones, hay que buscar en la web las siguientes definiciones. ¿Qué es exégesis bíblica? ¿Qué es hermenéutica bíblica? ¿Y qué es fundamentalismo bíblico? El trabajo se debe hacer en modo individual y siempre se les pide a los estudiantes que no suban trabajos idénticos, ¿verdad? Porque no es un trabajo en grupo, sino que es un trabajo individual. El trabajo no debe sobrepasar una página porque es un glosario, solo es de presentar las 3 definiciones, ¿verdad? Exégesis, hermenéutica y fundamentalismo. Entonces, en una página, no sobrepasar la página, presentar esas definiciones en un pequeño reporte escrito, ¿verdad? Es decir, en formato Word que no sobrepase una página. La rúbrica, bueno, ¿qué es lo que vamos a calificar? La redacción correcta y clara, la puntualidad en la entrega, porque tiene una fecha de caducidad, una fecha perentoria para entregar esto, y la ortografía. Esa es la tarea número 1. La tarea número 2, o sea, actividad número 2, ponderación 10%, tiene más porcentaje. Es el ejercicio de análisis textual, es una tarea, ya está subida al aula virtual. Indicaciones. Ver el ejemplo propuesto por el docente en el video tutorial. O sea, lo primero que tienen que hacer es, después de que termine de dar estas indicaciones, voy a explicar un ejemplo de análisis textual. Entonces, fijarse bien en ese ejemplo para luego tratar pues de responder según ese modelo. Segundo paso, buscar la cita bíblica de Lucas 10, 25, 37 en la Biblia. Leerlo. Aquí voy a recomendar algo muy importante. Esta lectura, hay 2 tipos de lectura de la Biblia. Uno es devocional, es decir, cuando uno lo lee con un sentido de fe, tratando de edificarse, o si uno tiene un problema, tratando de inspirarse en el texto sagrado. Pues bien, sin excluir este sentido devocional, el otro sentido que se utiliza para la lectura de la Biblia es un sentido de estudio literario. O sea, en el cual pues el tema de la devoción tiene menos relevancia. Lo que sí es importante es que cuando se estudia el texto tiene que ser muy puntilloso el lector para ver las partes que tiene el texto, cómo está estructurado y cómo está contextualizado en el libro en el cual está escrito. Entonces aquí no es determinante la devoción con que se lee, sino la atención con que se logra identificar las partes como está conformado el texto. Por tanto, lo que se necesita es capacidad exegética, hermenéutica, capacidad de análisis textual. Bien, esa aclaración hay que hacerla porque muchas personas pues leen la Biblia solo desde un sentido devocional, y en los estudios como el que vamos a hacer este pequeño ejercicio, lo que se requiere es capacidad de análisis literario. Tercer paso, hacer un análisis del texto. Esta es la parte más importante del trabajo, estableciendo los siguientes aspectos. Primero, hay que identificar cuál es el problema específico de que trata el texto. Todos los textos tratan de algo, de un punto. Ese algo hay que identificarlo. Segundo paso, ¿cuáles son las partes de que consta el texto? ¿Cómo está conformado el texto en sus partes, ¿verdad? Por muy desordenado que sea un texto literario, siempre tiene una estructuración. La estructuración de los textos muchas veces
está definido por los verbos que utiliza, porque los verbos son las acciones. Por consiguiente, identificar los verbos en el texto ayuda mucho para seccionar el texto. Finalmente, ¿qué análisis hace del texto el estudiante? Esto solo lo puede hacer el estudiante antes de identificar, o sea, cuando ha identificado el problema, cuando ha estructurado el texto en sus partes, entonces puede dar su punto de vista acerca de lo que quiso decir el texto o cómo interpreta el texto el estudiante. Finalmente hay que entregar un reporte escrito en formato Word, normal. El reporte debe hacerse en una sola página, con estos 3 puntos: cuál es el problema, las partes y el análisis breve. Y séptimo indicación, el trabajo se debe hacer en modo individual y no copiarse unos a otros los estudiantes. Rúbrica, punto 8, ¿qué se va a calificar? La redacción correcta y clara, la puntualidad en la entrega, la ortografía y hay un elemento más, creatividad en el análisis, es decir, cómo analiza el estudiante ese texto. Muy bien, esta es la guía, son 2 tareas, una es muy sencilla, es un glosario, y vale el 5%, y la otra tiene un grado más de dificultad, que es un pequeño análisis textual de Lucas 10, 25, 37, que es el texto del samaritano que ayuda a alguien que ha sido pues golpeado, y la ponderación es del 10%. Bien, voy a pasar en este momento a explicar un ejemplo de análisis textual, por supuesto a un nivel extremadamente general, ¿verdad? Porque este tipo de trabajo es muy especializado, pero no es para el nivel que nosotros estamos estudiando, el pensamiento social cristiano. Bien, voy a tomar como modelo, atención, el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Allí en el capítulo 9 se narra cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Un texto muy interesante que nos ayuda a nosotros pues, a comprender cómo se analiza un texto, más o menos en términos generales. Bien, capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Desde el versículo 1, vamos a trabajar desde el versículo 1, es un largo texto, hasta el 41. En realidad este no es el que van a estudiar ustedes, sino que este es el ejemplo que les estoy poniendo. El que ustedes van a estudiar pues es el del buen samaritano, como ya expliqué. Bien, voy a leerlo, o sea, como si lo estuviera leyendo normalmente, y luego explico cómo vamos a proceder para el análisis. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo: ven y lávate en el estanque, ve y lávate en el estanque de Siloé, o piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: no, pero se le parece a él. Él decía: no, yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Así que fui y me lavé y recibí la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? Él le dijo: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales?
Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y él les dijo, digo que es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Que sus padres entonces les respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, preguntadle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él le contestó, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese lo oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados, y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bien, este es el texto del capítulo 9 del Evangelio de San Juan, un texto muy característico del estilo de San Juan. Voy a resolver el ejercicio como si yo estuviera haciendo la tarea de los estudiantes. Entonces, después de leer el texto, hay que volverlo a leer, pero tomando nota de sus partes. O sea, no hay que apresurarse, hay que notar bien despacio. Si hay que leer 5 veces el mismo texto, se lee para identificar las partes que tiene y hay que anotar o subrayar o sombrear con el celular o con la computadora las partes y separarlas. O sea que hay que sacarlo de la web, meterlo en un archivo separado para poder hacer estas separaciones, estos distintos niveles que tienen los textos. Entonces, primera pregunta del ejercicio. ¿Cuál es el problema específico de que trata el texto? Al haber escuchado este texto de la sanación del ciego de nacimiento del capítulo 9 de San Juan, ¿cuál es el problema? El problema que se está solucionando es la curación de una persona enferma de la ceguera. Pero no solo eso, también de la reacción que provoca en la secta de los fariseos. O sea que hay una sanación física, biológica, y hay también una crítica al fundamentalismo religioso de la época de los fariseos. Ese es el problema que hay que afrontar. Entonces, ese es muy sencillo, ¿verdad? Pero eso solo se logra identificar cuando se ha leído el texto.
¿Cuál es el problema específico de que trata el texto? Bueno, evidentemente el texto trata de la sanación de un ciego de nacimiento. Pero ese es el problema físico, material, social incluso, porque no había modo de tratamiento en la época de Jesús. Pero ese problema tiene relacionado otra parte del problema. ¿Y cuál es esa otra parte? Bueno, que hay un fundamentalismo religioso en los fariseos que no aceptan la sanación que hizo Jesús. Entonces, ese también es parte del problema. Bueno, está resuelto la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son las partes de que consta el texto? Esto hay que tener mucho cuidado porque hay que leer varias veces el texto, no hay que apresurarse. Primera parte, Jesús mira a un hombre ciego de nacimiento, es el versículo 1. Lo primero es que Jesús mira, ahí está el verbo define las partes. Entonces Jesús mira a un hombre ciego de nacimiento. Segunda parte, conversación, primera conversación de Jesús, segunda parte, conversación de Jesús con sus discípulos. Versículos del 2 al 5, o sea que los discípulos le dicen a Jesús, mire, ¿y aquí quién pecó? ¿Él o sus padres? Entonces ya Jesús les explica que no, que esa ceguera de este muchacho es para que se manifieste la gloria de Dios. Y allí en el versículo 5 tenemos una clave de lectura. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Por consiguiente, el tema central y transversal de esta narrativa no es la sanación solamente, ni el fundamentalismo de los fariseos, sino que es la doctrina de la luz, que San Juan, el evangelista San Juan, es un maestro en los contrastes, luz y sombra. Visión y ceguera. Corresponden esos 4 términos. Luz, sombra, oscuridad. Visión, ceguera. En San Juan es muy frecuente este tipo de dualidad. Por eso el versículo 5, yo soy la luz del mundo. Entonces la segunda parte, conversación de Jesús con sus discípulos. Tercera parte, Jesús sana al ciego. Le aplica una medicina, un proceso de curación, digamos un tratamiento, y le da una orden que debe cumplir para sanarse, irse a lavar a la piscina de Siloé. Esos son los versículos 6 y 7. Cuarta parte, diálogo del ciego con los vecinos, o sea que los amigos de él, los vecinos que veían al ciego, ahora empiezan a decir, parece que es el mismo, o es otro, no, es el mismo. Eso va de los versículos 8 al 12, hay que especificar los versículos, entre paréntesis. Quinta parte, primer interrogatorio de los fariseos al ciego sanado y a sus padres, eso va a versículos del 13 al 23, ¿a quién te ha sanado? Hay un versículo importante ahí que es cuando dice, y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Versículo 14. Porque ese versículo pone en evidencia el fundamentalismo religioso de los fariseos, que prefieren respetar el sábado, que es el día de reposo, antes que ver sanada a una persona. O sea que Jesús encarna una crítica al fundamentalismo religioso de la época. Jesús dice, ustedes son capaces de ir a sacar un buey, ustedes dicen que hay que respetar el día sábado, dice, pero si un buey se les va en un hoyo, en un pozo, ustedes lo van a sacar, dice, no lo dejan ahí porque es día de reposo. Y así les pone muchos ejemplos, pero el hombre es señor del sábado, o sea, no es el sábado el que debe imponerse a la dignidad humana. Entonces aquí ese versículo es importante porque está resolviendo una parte del problema del que ya hablamos al inicio, en la primera parte del ejercicio. O sea, el fundamentalismo religioso. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. O sea, ese es el problema que a los fariseos no les pareció, que Jesús sanara al ciego el día sábado. Sexta parte. Segundo interrogatorio de los fariseos al ciego sanado, versículos del 24 al 34, que es un diálogo largo. Versículo importante, entonces lo insultaron los fariseos al ciego y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Es importante este versículo 28 porque todo fundamentalismo es intolerante. Por eso lo insultan. Y al final también lo expulsan de la sinagoga porque ellos ya habían dicho que el que siguiera a Jesús lo iban a expulsar de la sinagoga. O sea que aquí se está
provocando la separación entre el movimiento cristiano, inspirado en Jesús, y la religión oficial de la época, que era el judaísmo. Por eso lo insultaron y al final también lo expulsan de la sinagoga al ciego, porque como es un testimonio de una sanación que ha hecho Jesús, respondieron a ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Versículo 34. O sea, el fundamentalismo religioso lleva a la intolerancia y últimamente a la violencia. Séptima parte. Segundo diálogo de Jesús con el ciego curado. Al final, al inicio Jesús ha dialogado con el ciego y lo ha sanado. Al final vuelve a dialogar con él. Segundo diálogo de Jesús con el ciego curado. Se recuerda esos versículos del 35 al 38. Aquí Jesús le dice que si sabe quién lo ha sanado, y el ciego curado dice: no, yo no sé quién es. Y si supiera, pues lo seguiría, sería su discípulo. ¿Y por qué no lo ve? Bueno, porque el ciego, cuando Jesús le aplica en los ojos la medicina, todavía está ciego. Cuando él se va a la piscina de Siloé y retorna, Jesús ya no está. Por consiguiente, el ciego no sabía quién era Jesús, o sea, no lo vio. O sea, ya sanado, no vio a Jesús, solo habló con él, pero era ciego todavía. Por eso es que al final, entre los versículos 35 al 38, se da ese diálogo de fe prácticamente, donde el ciego cae de rodillas y pues adora a Jesús, ¿verdad? Como Dios, y le dice dónde está para seguirlo, ¿verdad? Ese es el diálogo que está al final y es el desenlace prácticamente de la narrativa. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera al ciego y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Este es el diálogo de fe. Él respondió y dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Claro, no lo conocía porque estaba ciego, no lo pudo ver cuando lo sanó. Jesús le dijo: pues tú le has visto y el que está hablando contigo ese es, o sea, lo tienes enfrente. Él entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Bueno, estamos en la parte del desenlace de la narrativa. Toda narrativa tiene un inicio, tiene un centro y un desenlace, ¿verdad? Un nudo y un desenlace. El nudo es la discusión con los fariseos, el inicio es el problema que tiene el ciego, ¿verdad? El nudo es la discusión con los fariseos y ahora vamos al desenlace. Séptima parte, segundo diálogo de Jesús con el ciego curado, versículos del 35 al 38. Finalmente, octava parte, discusión final de Jesús con los fariseos. Enseñanza de Jesús. La ceguera existencial y fundamentalista de los hombres de la religión, versículos 39 al 41. Hay que leer el desenlace entonces. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él le oyeron y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora, puesto que dicen que ven, entonces su pecado es mayor. O sea, ¿cuál es la enseñanza al final, verdad, que deja Jesús? Vamos a ver, esta es la parte final del ejercicio para los estudiantes. ¿Qué análisis hace del texto estudiado? Entonces yo voy a poner lo que yo considero que entiendo del texto después de haberlo identificado el problema, de haber dividido las partes, seccionado el texto según lo he explicado, y ahora voy a decir lo que yo pienso. Por supuesto, al nivel de interpretación que yo puedo lograr. ¿Qué análisis hace del texto estudiado? Y digo lo siguiente. Hay personas que aparentemente son muy religiosas, pero en realidad su religiosidad es una fachada para encubrir su egoísmo. La religión verdadera según Jesucristo no es la que impone una ley, un ritual o un dogma a la dignidad humana, sino la que pone en primer puesto los derechos y las necesidades de la persona. Así, según este texto que hemos estudiado, Jesús es la luz del mundo, el que nos ayuda a mejorar nuestra visión física y existencial. También nos ayuda a descubrir a las personas cegadas por su fanatismo religioso, que tienen ojos pero no ven,
porque su ceguera no es biológica, sino existencial y espiritual. Ellos no conducen a las personas a la luz, sino a las tinieblas. De ahí la frase final de Jesús: yo vine a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Versículo 39. Muy bien, este es, digamos, una explicación de lo que podría ser el ejercicio que ustedes tienen que hacer con el texto que se les ha propuesto, que es el texto de la parábola del buen samaritano. Lucas 10, versículos del 25 al 37. Bueno, yo les voy a subir este recurso al aula virtual para que ustedes puedan pues tenerlo como modelo y así puedan realizar el ejercicio de la tarea número 2, ejercicio de análisis textual. Bueno, buen trabajo y que tengan una semana muy productiva.